Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Jorge Cano, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen, pues no han interactuado contigo en actividades de la comunidad de desarrollo frontend o aún no han chequeado tu podcast titulado LGTM, que es la abreviatura de Looks Good to Me. Si quieren saber acerca del origen de este título tan curioso o no han visto el episodio número 13 de Angularidades que salió el 6 de noviembre, unas pocas horas antes del lanzamiento oficial de Angular 17.0.0, les invito a que le echen un vistazo, donde mucho de lo que conversamos en esa ocasión continúa siendo hoy en día igual de relevante. Eres de Buenos Aires, Argentina, arquitecto de software e ingeniero principal en Byte Default. Me encanta el nombre de esa compañía, de Raúl Jiménez, que voy a tenerlo en el próximo episodio casualmente. En tu carrera profesional has tenido un enfoque directo en JavaScript y rendimiento web, por donde irán mis preguntas de hoy. Eres profesor de varios cursos online, conferencista y escritor de artículos técnicos, y debido en buena medida a todo este trabajo que has hecho durante tantos años con las comunidades de desarrollo, tienes dos de las distinciones GDE que ofrece Google, una en Angular y la otra en tecnologías web. Y además tienes el reconocimiento de NX Champion y de Native Script Developer Expert. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá en Angularidades. Para mí es todo un placer poder conversar contigo nuevamente. Bueno, gracias a vos por la invitación, de nuevo, ¿no? por la confirmación de la invitación anterior. No, Por el la placer es mío. reiteración. La verdad, sí, es la confirmación de la invitación, ¿no? Algo así sería. Eh, la verdad es que dame un segundo, estoy conectando el teclado porque se me está quedando sin batería. Ahí está. Y cuando se me queda sin batería se me desconfigura todo, cosas de MacBook. Iba a perder el audio y todo. Pero A bueno, mí me pasa lo mismo. la verdad. Sí, no sé qué es. Hay algo en el Bluetooth, hay un problema. Por favor, iba a decir Steve Jobs, pero no está más. Alguien de Apple que esté escuchando esto, que seguramente deben ser muchos, arreglen el Bluetooth. Gracias. Nada, gracias por la invitación. La verdad que contento de estar nuevamente. Y con ganas de charlar un rato, la verdad. Súper. Y bueno, lo primero que voy a cubrir con esta conversación sería la típica pregunta que a veces me gusta hacerle a personas que pasan una buena medida de su tiempo delante de un navegador web. Para ti, Jorge, ¿cuál es la combinación perfecta actual que estás usando para desarrollo web, para testing y para uso personal? La verdad que yo uso Chrome y Chrome. Pero, pero acá viene la movida. Tengo distintos profiles dentro de Chrome. Tengo mi profile personal, tengo mi profile laboral, porque en el trabajo utilizamos Workspace de Google, por lo tanto se hace fácil, ¿no? Y después tengo un profile para prueba de cosas. No sé. eh, es el profile normalmente que uso, el de prueba de cosas, porque básicamente por un tema de seguridad. Hay mucho robo de cookies y de sessions y cosas por el estilo. Entonces, si alguien me pasa un link o algo, o quiero revisar algo o lo que sea, uso como ese profile que no tiene nada. Básicamente es un profile sin conexión, la cual no tiene acceso a mi Gmail, a mi YouTube o a cualquier cosa, ¿no? Entonces, así me manejo. O sea, uso Chrome con distintos profiles. Después tengo Safari, tengo Firefox, tengo Opera, tengo Opera, Safari, estoy mirando, ¿eh? Un poco, esos son los que tengo, que los uso cuando tengo que testear algo específico, ¿no? Si viene algún bug específico de tal cosa, uso eso, pero la verdad es que Chrome me da todo lo que necesito. Antes de Chrome usaba el Firefox Developer Edition, que se dejó de hacer, que era espectacular. Y si no lo Lo conocieron recuerdo es con porque tremendo no son cariño. tan grandes como yo. No tienen mi edad, por así decirlo. Cuando hablabas de abrir sitios que
sean de procedencia dudosa o que uno necesita el CE por alguna razón en específico. Yo recuerdo que hace muchos años en una terminal de Linux lo que habría era el links para poder obtener de ahí la información como tal en modo texto de sitio A web y ver no qué tener pasa, claro, sí, sí, sí. ningún problema. Eh, Pero bueno, es muy peligroso, o sea, bueno, yo no soy un CryptoBoy ni nada por el estilo, pero la verdad es que vi cómo a mucha gente le robaron las sessions de YouTube. El otro día vi cómo estaban robando sessions de Steam. A mucha gente le vaciaron las cuentas cripto, ¿no? Por tener todo conectado. Entonces, mi recomendación es que si usan el navegador para entrar a su cuenta bancaria, de ahí en adelante tengan dos profiles. Uno para sus cosas y el otro para otro, o dos navegadores. Usen, no sé, Safari o Firefox simplemente para entrar a su banco y nada más. Y no es seguridad, pero por lo menos es una traba más, por así decirlo, ¿no? exacto. Y incluso es importante esto mismo de tener varios navegadores posiblemente para eso, porque si no eres demasiado meticuloso, puedes que te confundas y no cambies de sesión antes de que suceda el hit a ese servidor. Totalmente. Y me alegró muchísimo que mencionaras en toda la colección esa de navegadores que tienes para el cross-browser testing, mencionaras Opera, porque de la misma manera que yo me enamoré de Opera, creo que fue por allá por el año 2005, 2006, con todo esto de los thumbnail preview, de las vistas previas, de la manera de interactuar con esa interfaz gráfica que era completamente diferente de Firefox, de Internet Explorer 6 y 7 en aquella época. Hoy en día estoy como que 100% fan de Arc, de browser Ok, ARC, que sí. está basado en Chromium. Si tengo acceso a Developer Tools, a todo eso, pero es el que uso normalmente con fines personales. Es todo un tema. Yo antes usaba 7 navegadores porque los 7 tenían motores distintos. Hoy, como la mayoría está basado en Chromium, se hace mucho más fácil. Hoy, como la mayoría decidieron juntarse para hacer las mismas funciones con el mismo nombre, es más fácil, ¿no? Pero claro, cuando venís del old style, de sufrir, justo hoy, cuando estamos grabando, no hoy cuando salga el capítulo, al cabo de chequear mi canal de YouTube y tengo más de 10, o sea, es un poco más de 10 años el primer video que hice y básicamente es cómo hacer que funcione AngularJS en Internet Explorer 6 o 8, o 8, perdón, Internet Explorer 8. O sea, imagínate el, ¿De qué tamaño era el el... polyfill.ts con No, toda la no, cantidad no de es tan instrucciones? fácil, ¿eh? No, cuidado, había que agregar polyfills de Ujú. JSON 3. Hmm. Y había que hacer inserts de lo que era el ng content y bueno, o sea, de los tags propios que tenía Angular, que ya estaban creados, AngularJS, ¿no? Entonces tenías que hacer injects. No era tan solo el polyfill, ¿eh? Pues los Dios, polyfills no funcionaban como funcionaban sí, en la última etapa, ¿no? Entonces, claro. imagínate que tenías que agregar JSON 3 en Internet Bueno, Explorer antes de 8. eso, en la época de jQuery, yo recuerdo que para mí el polyfill más grande de todos los tiempos era uno que se llamaba IE7 o Y es I, sí, 7, claro. sí, era el IE7.js o el IE8.js que ya tenía Claro, un sí, sí, sí. bundle que incluía toda esa cantidad de, ¿sabes? De Sí. llamadas, de elaboración de funciones que estaban disponibles en esas nuevas versiones, pero no corrían en Internet Explorer 6. Y era la manera de que tú podías emular en Internet Explorer 6 la forma en la que se renderizaba un sitio web Sí, en que versiones básicamente era una superiores. función anónima que lo que hacía era agregar funciones. Entonces, Exacto. cuando vos llamás las funciones que no existían, existen porque vos las agregaste a mano, ¿no? O sea, para que tengan una idea, así funcionan los polyfills. Hoy en día estamos como que viviendo en un paraíso pacífico donde la guerra esa de navegadores ha tendido a pacificarse un poco. Hoy en día, si mencionabas que Chromium es por defecto, el que han adoptado Opera, Edge, prácticamente todo el mundo excepto Bueno, Firefox, que continúa Safari. con Gecko vaya usted a saber la cantidad de tiempo que ellos van a tener el motor de renderizado diferente al Chromium. Que por una parte yo lo veo súper bien que estén
en canales distintos de desarrollo. Hay toda una pelea, ¿no? Ahí ética, creo, en donde hay gente que no le gusta por el simple hecho de que es como que el anillo único, ¿no? O sea, es el anillo que reina a los demás y termina Exacto. el equipo de Chromium, que es la base de Chrome, reinando sobre todos los navegadores y bueno, toda la parte de que haces lo que Google quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro lado que es, a ver, estamos reinventando la rueda cada 2 por 3 y nos estamos volviendo locos para hacer lo mismo, ¿no? Ahí es donde está el Eh, problema. Porque entonces, con bueno, la auditoría de esos navegadores, es decir, que al final viene siendo el shell que contiene ese motor de renderizado y lo utiliza para poder hacer todo el layout, Composite, el Paint, todo el renderizado completo, la representación visual de lo que está escrito en texto en HTML, CSS, JavaScript, después de pasar por todos los árboles habidos y por haber para confeccionar esa estructura a nivel de, ¿sabe? De memoria. claro. Cuando tenemos los navegadores auditando ese motor de renderizado, y no solamente uno o dos, sino una colección grandísima, como mencionaste, está Apple por detrás, Microsoft, un montón de otras entidades que son empresas más pequeñas, como esta de Arc que mencionaba anteriormente, que están utilizando Chromium. Cuando tenemos ese nivel de vigilancia y de ojos encima de Chromium, es poco probable que Chromium vaya a ir en direcciones que no son las que están 100% declaradas ahí en la W3C, en la World Wide Web Consortium. Y esto permite Exactamente. no reinventar la rueda, reutilizar muchísimo, porque al final, ¿qué es lo que hace un motor de renderizado? Lograr reproducir lo que está Sí, sí, sí. declarado y orquestado por todo un canal Pasar el que formato dicta. HTML a formato web, por así decirlo. Sí, sí. Leer y entender Exactamente. lo que estamos haciendo. Sí, es Ujú. difícil, es difícil. Más que nada, digo que es difícil porque, bueno, o sea, está la cultura hacker, la cultura anticapitalista, hay muchas culturas y desarrollo es muy fuerte en el tema de culturas y hay gente que se queja por eso, ¿no? Son activistas y los entiendo. Eh, y la verdad, o sea, para ser 100% sincero, los entiendo, pero a su vez entiendo de que alguien tiene que tomar la realidad y tiene que hacer las cosas bien. Y, no tiene sentido a veces hacer trabajo por hacer trabajo. Es mejor que todos trabajen juntos y saquen mejores productos a hacer lo que pasó durante mucho tiempo con JavaScript y todo eso, que estaba abandonado. O sea, podías hacer esto. Si quieres algo más, te necesitas 15 frameworks encima, 15 librerías encima. AngularJS nace por eso. React nace por eso, o sea, un montón de librerías y frameworks, Backbones en su momento nació por eso. ¿Y por qué nacen? Porque no era fácil iterar un simple JSON, o sea, tengo un JSON, lo tengo que iterar y tienes que hacer un caos. jQuery nace por eso, o sea, el jQuery es el punto más alto de entender de que la web era un desastre. Pero no porque jQuery sea malo, sino que jQuery es Ujú. buenísimo. Pero era dificilísimo hacer lo que hacía jQuery. O sea, era tipo, voy a hacer una web. Lo primero que hacías era script de jQuery. Porque si no te vas a escribir document get element by ID, el ID, punto value, document, y si lo guardabas no se actualizaba. O sea, En era un aquella mundo época no había distinto. los selectores Nada, poderosísimos que existen nada. ahora, ni la No, manera no, de no, no, hacer no. todo lo que hacía CISO, .js, que era el motor de búsqueda a través del Document Object Model, que abrió toda una puerta para que los navegadores utilizaran ese tipo de formato por defecto Nada. De con hecho, el el Media JSON Selector. era hasta difícil de manejar y el JSON es de JavaScript. O sea, Ujú. hola. Pero bueno, sí, sí. La verdad que vuelvo a la pregunta inicial y te iba a decir algo que me olvidé, que es las felicitaciones por el título de Google Developer Expert, ¿eh? Muchas gracias. Que supongo que te lo habrán dicho ya, pero yo no te lo dije en persona, lo hemos hecho online. Bueno, estamos online, pero bueno. Eh, Como decía anteriormente, casi tiro todo. Los navegadores mejoraron para bien y hay que entenderlo. Hay que aceptar a ciertos cambios y es así. Eh, Usen navegadores y sean inteligentes al usarlos. Usen varios Exacto. navegadores distintos. O sea, piensen en la seguridad. Exacto. Y Jorge, déjame preguntarte, como arquitecto web, ¿cómo es que piensas que influye la arquitectura de una aplicación?
web en su rendimiento y qué consideraciones arquitectónicas son cruciales para hacer que ese producto esté corriendo de la manera, no la óptima, porque llegar a ese 99.99 de rendimiento literalmente es bastante complejo, pero sí de que sea una de las posibles mejores versiones de sí misma. Mira, para mí, me acuerdo que una vez una persona estaba en un evento y estaban escribiendo un libro. El libro que tengo es muy bueno, lo recomiendo. Es, si no me equivoco, Software Architect at Google, algo así. Debería buscarlo, pero bueno, después te lo paso bien. Eh, y lo que me dijo, estábamos charlando, éramos varios, estábamos comiendo, tomando café, desayunando creo que era, no me acuerdo. Bueno, estábamos comiendo algo, compartiendo una mesa. Y me dijo que una de las cosas más interesantes en Google es que piensan el código que escriben a 10 años. Y yo fue como, ¿qué dice? O sea, ¿qué es eso, no? Y esto fue hace mucho, ¿eh? Estoy hablando de hace, no sé, 2016, por ahí. Sí, 2016. O 2017, ¿no? O sea, pasaron años ya. Y, y después pensándolo, ¿no? Y pensándolo, dije, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y después cuando lo leí en el libro, años después, dije, wow, cuando lo voy a poner en ejemplos, ¿no? Vos haces código. Cuando empezaste a programar, la típica calculadora, ¿cuánto tiempo de vida tiene ese código? Minutos, ¿no? O sea, la programaste, la probaste una vez y se murió, ¿no? O sea, o cuando haces un trabajo práctico para la facultad, ¿cuánto tiempo dura ese código? Días, hasta que lo prueben y se acabó. Ahora, cuando profesionalmente haces código, vos tenés que preocuparte en un montón de cosas, ¿no? O sea, esos algoritmos que haces es dónde van a correr, van a soportar versiones nuevas, etcétera, 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 ¿no? Justo hablamos de los navegadores, ¿no? El código que hiciste hace un año, ¿sirve hoy en día en el navegador? ¿Te centraste tanto en utilizar cosas que dependen de una versión específica, ¿no? La aplicación es de Angular, ¿no? O sea, hoy en día estamos en la 17. Yo trabajo en un proyecto que está en la primera beta. Ya hay código que viene desde la primera beta. Entonces, lleva 17 versiones, ¿no? Bueno, mentira, 17 no, 16, porque la versión 3 nunca existió. Exacto. Bueno, ¿por qué Entonces, nunca existió? Hablando de todo un poco. eh, yo creo que hoy en día estamos en la versión 3. O sea, Mm. eh, desde mi punto de vista, Angular 2 se iba a llamar Angular 2 porque iba a ser Angular 2 y se pensó que Angular 3 iba a ser otra cosa. Y, o sea, otro framework distinto, como fue AngularJS con Angular, y se dieron cuenta que no era el camino. Entonces empezaron a perder versiones. Y por eso la versión 3 no existió, aunque si revisas un poco el GitHub, te vas a dar cuenta, ¿no? Ahí Que hay anda. cosas ahí. Después la reescritura de todo el HTTP, lo que derivó en el HTTP Exactamente. client. Sí, Exacto. y los 5 routers antes de tener el router que tenemos ahora, ¿no? El router por file, el router que hizo el muchacho este de Aurora que se fue, el router de NGRX, el router que conocemos, bueno, que conocimos, ¿no? Y que después se agregó el children process, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pero Pero bueno, bueno, cuando o tienes que sea, mantener toda esa cantidad de versiones y no necesariamente tener la luz larga como para saber cómo hacer ese producto que sea escalable, es normal. mantenible, monitoreable durante un largo periodo de tiempo. Es normal, es normal. Por eso digo, y vuelvo a la pregunta, es ¿cuánto tiempo dura tu código? Entonces, desde ese momento, cada vez que yo escribo código, cada vez que reviso un pull request, cada vez que pienso en cómo hacer algo a nivel arquitectónico, es ok. Quiero hacerlo de la forma más genéricamente específica para que funcione la mayor cantidad de tiempo. Y Ujú. ese para mí es el primer punto, porque si lo haces así, la performance viene sola. Hay ciertas cosas de performance que vienen solas. Yo te podría decir, mira, desde el punto de vista de arquitectura, nunca usaría JSON, siempre usaría un map. Y vos me vas a decir, ¿estás loco? No, no, el map es mucho más rápido que el JSON, pero mucho más rápido que el JSON. Ahora, ¿quién usa map hoy en día? Nada, si tienes un problema de performance, agarrá ese JSON, saca el JSON, convertirlo en map, se acabó, posiblemente.
pero te estoy rompiendo la lógica, la forma de trabajar, estás yendo a un punto demasiado bajo para poder trabajar, ¿no? O sea, muy, muy in deep para decir, mira, tengo que salir de acá, tengo que ir allá. Entonces, para mí lo mejor de todo es, ok, haces una función, bien, pensá para que esta función perdure en el tiempo. Si vos pensás que esa función va a perdurar en el tiempo, mínimo 2, 3 años, quiere decir de que seguramente esté bien hecha para la performance. ¿Y cómo es que logras anticipar la durabilidad de una técnica en específica, por ejemplo, utilizando este sistema de mapeo, usas Can I Use y para poder entender qué es lo que va a pasar en un futuro basado en la estabilidad relativa que tiene ese proceso hoy en día? Es difícil, creo que es experiencia. Cuando, cuando sufrís de problemas de performance, lo primero que te das cuenta hay ciertas cosas que son normales y están mal. Por ejemplo, eh, el chase detection, no hablo del de Angular, sino un chase detection, o sea, detectar cambios es algo normal. Detectar cambios en formularios es algo normal, ¿no? Es decir, este input fue modificado, o sea, es dirty, ¿no? O sea, tuvo una modificación. Ahora, vos tenés que verificar cada vez que alguien hace blur sí, hace blur, ¿no? O sea, sale del input, verificar si está dirty, si vos ya lo sabes. En un formulario de 4 inputs no pasa nada. En un formulario de 150 o 200 inputs pasan cosas. Entonces, son esas pequeñas cosas chiquitas que vos decís, no pasa nada, los navegadores son rápidos. No, no, no. Los navegadores no son rápidos, no todo el mundo tiene la computadora que tenés vos o el celular que tenés vos que te dedicas a esto. Entonces pensá, esto va a funcionar, como yo digo, esto va a funcionar en la computadora de mi mamá, ¿no? Que mi mamá tiene una computadora para ver YouTube o abrir alguna página como mucho, si no lo hace del celular. Y no tiene una MacBook M3, ¿no? O un i9 o un Ryzen 3900, ¿no? Entonces, yo siempre me enfoco en eso. Un poco es quién lo va a usar y qué pasaría en el peor de los casos, ¿no? O sea, es como decir, bueno, bajo un JSON de 35 megas. No pasa nada, yo tengo 1000 megas simétricos en mi casa. Pero, ¿quién en Latinoamérica tiene 1000 megas simétricos? ¿Un 1% de la población? Entonces, Ujú. son esas cositas que hacen que tu aplicación sea performante. Y parece muy bobo, por así decirlo, ¿no? Pero me das una lista y yo ya la estoreo y la necesito directamente sorteada, ¿no? O sea, necesito que esté por ID. Bueno, dame la lista sea sorteada por ID. Si yo la tengo o sea, la tengo que reordenar, la reordeno yo. Pero solamente en el momento que lo necesite, no desde el principio. Entonces, no es tan solo lo que haces en el frontend, sino es cómo te trabaja el backend. Yo he discutido con personas que hacen el backend, si no lo hacía yo, por el hecho de decir, no, esto devolvémelo así. Porque vos ya lo podés hacer en la consulta de la base de datos. Entonces ya devolvémelo bien y yo hago que el tiempo acá sea más corto. El procesamiento en el servidor va a ser mucho más rápido que el procesamiento en el frontend, porque no sé qué vas a procesar en el frontend. Me acuerdo una vez que yo me levantan un bug y no lo podía reproducir, no lo podía reproducir, no lo podía reproducir. Y claro, yo tenía la última MacBook que había y la persona tenía una MacBook de hace 5 años, la que testeaba. ¿Y tiene algo de malo? No, funcionaba perfecto la computadora. Lo que Ujú. pasa es que renderizaba más lento. Y al renderizar más lento, se veía el issue, que era que tenía una lista y que después se reorganizaba de una forma distinta. Y yo no lo veía porque Exacto. era muy rápido para mí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Si vos tenés ese tipo de cosas, o sea, y es tipo, sentarte, nada, estás haciendo el código, si yo muestro la lista y después la ordeno, primero, que voy a hacer dos o más, porque depende de cómo lo ordenas, dos o más impresiones. ¿No? El print, ¿no? O sea, esto de el dibujo, cómo se dibuja. Y cada dibujo son 3 tiempos de GPU en el navegador. Y 3 tiempos de GPU para vos son una velocidad y para otra persona es otra velocidad. Entonces, eso hace de que empiecen a dar más las métricas, de que empiece a funcionar lento. Y cuando probas con 3 datos no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando probas con 1000? Nosotros los tests que hacemos en el trabajo, si el endpoint trae 10 datos, nosotros ponemos 50, hacemos todo por 5. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona. Son cositas chiquitas que te hacen subir un escalón, subir el nivel, subir la vara,
Decir, mi aplicación es performante, pero ¿por qué? Porque me dedico a eso. No es tan solo el código que hago, sino es cómo lo hago, cómo lo pruebo, cómo pienso en hacerlo. O sea, que es desde el minuto cero. Y si ya tenés la aplicación hecha, es tan fácil como agarrar Lighthouse, ver en qué anda mal y empezar a preocuparte en lo que anda mal, ¿no? O sea, Exacto. O ir un poco más allá en la documentación, por ejemplo, de Mozilla Developer Network, que es fantástica, que es la antesala de lo que está escrito ahí línea por línea en la W3C, y echarle un vistazo a la API de cómo funciona, por ejemplo, la función de request. Era request frame animation. Ahora mismo no Frame recuerdo. Animation. Ya, Sí, 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 sí. sea, la función de request frame animation y otras APIs que están específicamente enfocadas a hacer todo en benchmarking. Pero no hay necesidad en la mayor cantidad de los sitios web de proceder a ese bajo nivel de acceso a esas funcionalidades. No, Normalmente muchas no. herramientas que lo ofrecen, Lighthouse y otra serie de sistemas, por ejemplo, Software as a Service, que están haciendo este tipo de trabajo por uno. ¿Cuáles son las herramientas que generalmente recomiendas para analizar y monitorear el rendimiento de una aplicación web? Con vistas a, como tú habías mencionado anteriormente, a que la aplicación sea utilizable por todo el periodo de 5 o 10 años y no necesariamente dentro de 10 años cuando A un ver si usuario funciona, vaya a ¿no? tener, exacto, Claro, cambié el o cuando servidor, un no anda usuario, nada. asumiendo de que vaya a tener un M8 o un M9, es decir, un procesador con una capacidad que no existe hoy en día o que solamente existe Sí. controlable a nivel local. Mira, lo básico es, si no existe nada, es Lighthouse. O sea, clic derecho, inspeccionar, te vas al tab de Lighthouse. Lighthouse hace demasiado por nosotros. Y tiene muchos años, está desde el 2016. Me acuerdo cuando salió, fue en un Chrome Developer Summit, yo estaba en San Francisco, estaba ahí, y nos pusieron a la computadora, estamos todos probando nuestras webs porque estamos como locos, ¿no? Y es algo tan fácil, o sea, Lighthouse, hay tres configuraciones. Primero, navegación por defecto, ¿no? Es lo básico, es lo que te pone. En device siempre pones mobile. ¿Por qué? Porque el mobile tarda más que el desktop. Básico. Y después en las categorías es performance, accesibilidad y mejores prácticas. Esas son las tres importantes. Para lo que es performance. Después tenés SEO y Progressive Web App para otras cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de performance, ¿sí? Entonces, esas tres cosas van a ser las que te den el vistazo inicial. Después hay una muy fácil, network. ¿Qué pasa con las llamadas? ¿No? ¿Cuál tarda más? ¿Cuál tarda menos? Utiliza loaders. Eso te da la sensación de que la aplicación funciona bien, funciona rápido. Si vos no pones loader, de golpe tocaste, se trabó todo y no sabes qué pasa. Y por último, el tab de performance. Y si estás muy complicado, el tab de memoria. Pero eso ya es movida avanzada, ¿no? Ujú. De hecho, hay algo muy fácil. Ya los navegadores lo traen, antes lo traía Node. Se llama performance, haces performance.now y performance.now entre dos puntos y vas a saber lo que tardás entre un punto y el otro exactamente. Porque toma la GPU. Entonces, ahí vas a saber si está haciendo lento o si no está haciendo lento, si es esa función, si es algo dentro de esa función. Digo, puedes ir iterando. Pero primero tenés que usar Lighthouse. O sea, hoy en día no puedes desarrollar frontend si no sabes usar Lighthouse. Y si no lo estás usando, deberías empezar ahora mismo, cuando terminas de escuchar este podcast, vas, agarras tu web, pones Lighthouse y ves qué está pasando. Y me alegra mucho que hayas mencionado lo de la API o la API de performance, porque la aproximación que muchísima cantidad de developers, fundamentalmente los que están iniciando, no es que esté mal, pero no emplear, es decir, emplear la API de console en los navegadores en vez de utilizar ese otro tipo de benchmarking, Sí, no es posiblemente la mejor manera de medir rendimiento dentro de un contexto específico de ejecución. claro, el console log con un new date, ¿no? Lo que va a lograr es ejecutarse en algún momento. El JavaScript es lineal, entre comillas. Podemos traer un montón de discusiones, pero bueno, vamos a hablar del thread de JavaScript lineal. Es lineal y básicamente lo que hace es la ocupación de GPU. Lo que hace Performance Now es tomar la CPU y poner puntos en la CPU, o sea, el consumo de tu CPU
para saber qué está pasando en el momento exacto que vos lo pedís. Entonces es Si tan no se te fácil queda en como esa saber pila de si... ejecución ahí en el, Exactamente. ¿sabes? Y si es Entonces, asíncrono, peor aún todavía, porque eso pasa a ser diferido por el callback stack. por eso. Por eso el Con console log el, con el new date no es lo óptimo. exacto. Y si tuvieras que remover todas las pestañas de Chrome, Developer Tools, excepto una. Sí, los tabs que te aparecen, que habías mencionado, como Network Uf. Performance Profiling, etcétera, Lighthouse. Si tuvieras que removerlos todos, excepto uno nada más con el que te tuvieses que quedar para los próximos 5 años, ¿cuál es el tab que seleccionarías? Y o sea, console y element los dejamos porque son los básicos, digamos, para poder Uno, desarrollar, tienes que ¿no? quedarte con uno solo, Uno no solo y con... yo Sí, me sí, quedaría con network. Pero coincido. porque Sí. es difícil lo que voy a decir, pero yo confío Sí. mucho en lo que hago y sé que puedo testear mi performance de otra forma. Pero, ¿por qué me quedaría con network? Porque puedo buscar alternativas en el HTML para poder ver cosas, pero no puedo buscar alternativas para saber cuánto demoran las APIs en mi aplicación, que no es lo mismo, o sea, es la gente que te dice el API funciona bien porque lo testé en Postman, no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Postman, por atrás, hace un montón de cosas para que las llamadas, el get, post, put, delete, funcione. Bien. Vos en tu código haces otras cosas y no utilizas las mismas herramientas que usa Postman. Entonces, me quedaría con Network. Me duele mucho porque performance y memory soy muy fan de esas, pero creo que me quedaría con Network por el simple hecho de poder entender qué está pasando. Es lo único que no puedo entender desde mis habilidades, porque es algo que está fuera de lo que yo hago. Y metemos la consola, pero bueno, hay otras maneras a lo mejor de hacer el Bueno, un output de alert a la vieja ese, escuela. exacto, a la Bloqueo de vieja thread, escuela. meto un alert. O ponemos un div ahí, un contenedor en HTML y le sacamos todo por ahí Exactamente. en Lo llamamos modo log, nativo. el console log lo reescribimos a que haga appends a un div. No, sí, hay O, formas. Hay formas de o hacemos saltarlo, ¿no? trampa y apretamos la tecla escape para que no salga la pequeña consola desde abajo y ya está. Algo es algo, sí, sí, pero creo que Network es la única que no podés hackear, por así decirlo, ¿no? Posiblemente. Y me gusta cantidad la manera visual en la que uno logra ver la serialización, el paralelismo, para ir Sí, viendo cómo el se simple hecho de comportan los saber elementos que están diferidos, los que están priorizados cuánto y así. tarda lo básico, cuánto tarda en cargar tu JS, ¿no? O tu CSS. O sea, metiste muchas fonts, ¿qué pasó con eso, no? O sea, esas cosas no hay forma de calcularlas de otro lado. O vino un endpoint y trajo los datos, no trajo los datos, ¿qué está pasando? Desde la terminal, desde la consola, puedes ver cosas, pero no puedes ver todo. Entonces, si tengo que borrar todas, me quedaría con Network, sin duda. Ese mismo. Es iluminador realmente ver el resultado de lo que aparece en esa pestaña que está en continua evolución. Yo invito a que si no han podido tener la chance de ver cómo lucía la consola en las primeras versiones de DevTools, echen un vistazo ahí en Google Images y ver cómo ha evolucionado la manera uno como Sí, desarrollador de sí, interactuar con esa pestaña. cambió. Porque si todo funciona bien en la manera en la que se renderiza la página para un usuario, eso no es una señal de que todo esté de la manera más óptima posible. Echándole un vistazo a performance, a network, es la forma que nosotros tenemos, además del Lighthouse y otras herramientas de monitoreo, de Sí. comprender si la aplicación está en su mejor estado posible. Cuánto tarda en cargar una imagen. Es como que hay mucha información ahí, o sea, hay mucha. Y Exacto, hacerle throttling, no sé claro, cómo mira, se traduce en español porque siempre lo uso en inglés. ay, sí, Bueno, throttling. Búsquelo en Google, nada, la chicos. reducción forzada es decir, de la manera en la que se están descargando, la velocidad en la que se descargan esos recursos, también de la Sí, potencia de procesamiento, que no esté correlacionado con el procesador que tú tengas o los hilos que estén disponibles para la ejecución de ese proceso en Google Chrome, por ejemplo. Todo eso se pero puede además, manipular.
todo eso, y hay cosas mejores todavía, como el Preserve Logs. Nosotros teníamos un problema con una aplicación entre que iba al sistema de logins, que era Auth0 y volvía, se perdían cookies en el medio y no estábamos entendiendo por qué. Y claro, cuando vas a Auth0 es una página nueva y cuando vuelves de Auth0 es una página nueva, por lo tanto los logs se morían. Y con el Preserve Logs ves todo, ves, digamos, en qué momento, puedes hacer un disable caché, puedes hacer que Internet sea más lento, puedes hacer tantas cosas con ese tab solo que es mágico, digo. O sea, para mí hay mucha información. O sea, yo creo que el 60% de la información que saco de la consola la saco de Network. Y el mejor checkbox de todos los tiempos es ese que se llama Preservar Logs, Sí, para que no se borre con cada refrescamiento de la página los logs que se habían emitido previamente. para poder comparar. O sea, es como demasiado. Sí, o sea, si te vas a dedicar a mejorar no tan solo el performance, pero digo, si te vas a dedicar a mejorar tu aplicación, eso está bueno, porque en cada cambio vas a poder ir haciendo comparaciones y no tenés que estar, no sé, sacando capturas o copiando algo, haciendo cosas que hacíamos antes. Exacto. Y Jorge, ¿recuerdas que a principios de la pandemia de COVID-19, específicamente en mayo de 2020, Google anunció los Core Vitals para resumir lo respectivo a rendimiento web en una tríada de métricas centradas en carga de la aplicación web, interactividad y estabilidad visual del contenido durante Eso, ese proceso de carga? correcto. Con ese conjunto de métricas no solo nos simplificó a nosotros los desarrolladores la lectura de más de una docena de métricas. Yo no quiero ni acordarme de aquello. Hay en una presentación que di recientemente hace unos meses, puse, creo que eran como 25 diferentes acrónimos ahí que se utilizaban previamente, y después en el siguiente slide, la siguiente diapositiva, era solamente los tres de Core Web Vitals. Ustedes. Pero hay algunos cambios en el Core Web Vitals. Porque dentro de una semana, iba a decir because, porque dentro Sí, de una semana, el próximo 12 de marzo de 2024, la métrica FID de interactividad, es decir, la First Input Delay, el tiempo que demoraba ese primer elemento que capturaba la entrada de información, ya sea con un clic o hacer un tap para poder ir al primer elemento de formulario que estuviera disponible. Esa métrica FID va a ser reemplazada oficialmente por INP, que es Interaction to Next Paint, la tiempo de interacción hacia el próximo dibujo en pantalla, que ha estado en modo experimental por un buen tiempo hasta ahora, ha estado por más de un año. ¿Puedes contarnos qué es exactamente lo que mide INP y cómo es que sí. anticipas que ese cambio influye en la medición y la resolución con mucha más certeza de los problemas que hayan de rendimiento? Lo que pasa es que voy a ir un poquito más para atrás, ¿no? O sea, Dicen está el largest, el LCP, que es el tiempo, el más largo, hasta que se pintó el Largest contenido. Contentful Paint. Largest, exactamente. Después tenías el FID, que es el First Input Delay, que es esto lo que vos estabas explicando, el tiempo hasta que el primer input puede ser utilizado. Y después teníamos el CLS, que es el Cumulative Layout Shift. ¿Bien? Exacto, no el clear Eh, screen, que es el exactamente, comando no que es uno el clear. utiliza en Windows para limpiar Sí, la terminal. Esa es la manera memotécnica que yo pude acordarme de todo claro. eso. Eran tres nada más, pero Entonces, era tan difícil que a cada rato uno sí, se yo me traba acuerdo, realmente a bueno, la hora de decirlo. yo me acuerdo que le había puesto un alias porque usaba más Linux en la terminal, entonces te pone un alias porque ya. Pero bueno, Claro, entonces, el problema es que la interacción se calculaba y tenía mucho que ver con el tema del paint, ¿no? O sea, una vez que está pintado todo, se supone que ya puede ser interactivo. Entonces había como cierta discusión ahí entre por qué estamos calculando esto. Al principio parecía muy sensato, pero con todos los nuevos procesadores y toda la nueva funcionalidad, terminó siendo de que el First Input Delay calculaba una latencia en realidad, que era la latencia que vos tardás desde que se dibuja hasta poder escribir, que pasó a ser tan chica que no tenía mucho sentido. Bien,
Entonces dijo, bueno, hay algo más interesante, que es, porque la idea de los core web vitals es que sean core, o sea, y se supone que un core tiene que tener mínimo 3 puntos y es lo ideal, ¿no? Entonces, el Next Paint, Interaction to Next Paint, lo que hace básicamente es hacer focus en el delay de la interacción. Lo más fácil de ver para mí, o sea, siempre fue, es cuando tenés un dropdown, ¿no? No un Sí. dropdown, sino un acordeón, ¿sí? Porque el dropdown al fin y al cabo es un select, ¿no? Con opciones. Y eso, una vez que ya está dibujado, ya está dibujado. Pero vos cuando tenés un acordeón, básicamente hay varios puntos para hacerlo y dependiendo de la cantidad de datos que tengas y todo, hay gente que cuando cliqueas en el acordeón y se abre, pide los datos, los dibuja ahí, o no existe nada dentro, entonces genera eso y entonces vos podés hacer varios clics y hasta que genera todas las interacciones, se stackean, bla, 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 te aparecen los datos. Entonces a veces tarda mucho, a veces tarda poco y todo. Entonces la idea del Interaction to Next Paint es básicamente el tiempo que tarda desde que vos haces la interacción hasta que se hace el dibujo nuevo. Eh, entonces ahí está un poco, ¿no? Entonces vos cliqueaste el acordeón y hasta que dibujó todo es la interacción del próximo dibujo. Entonces eso es básicamente lo que toma ahora. ¿Por qué es interesante? Bueno, desde mi punto de vista, y voy a decirlo totalmente algo para mí, es interesante porque a mí me interesa que la gente vea la web dibujada, o sea, el primer paint, ¿no? Que hablamos de el, la primera métrica, el Large Content Paint, ¿no? Largest Contentful Paint, Contentful Paint. correcto, o sea, que es la El primera, contenido más grande que ha sido, es exactamente, decir, que que ha cuando sido el contenido dibujado es, hasta entonces, pero tiene una heurística súper dura por detrás, porque cómo un navegador puede anticipar aquello. Yo recuerdo haber leído un post de Adios Money, del sí, equipo bueno, uno de los de ingenieros Google Chrome, principales, ¿no? acerca de cómo haber logrado heurísticamente con métodos estadísticos súper avanzados entender antes de cargar toda la página, por supuesto, cuál era el LSP, cuál era la imagen más grande o el contenido SVG o si en Te voy a caso de decir que no algo, tuviera imagen. Adi es Ujú. la persona con la que dijo en cuánto tiempo vos pensás tu aplicación. En cuánto tiempo, en años, pensás tu código. Él fue el. No sé si es el creador de la idea o qué, pero él fue el que me la dijo a mí. Y no era tan conocido en ese momento como ahora, ¿no? Y ya tiraba magia ahí. Pero bueno, entonces, hablamos del tiempo más largo de la pintura, ¿no? O sea, del paint, de cómo se dibuja, de cómo aparece en la pantalla. Ya Ujú. ahí, en ese momento, ya estás accionable. Porque el más largo fue el más largo. Ya está, se acabó, ¿no? Entonces sos accionable. Ahora, ¿qué pasa cuando dibujas de nuevo? Y eso es lo más, o sea, para mí ahí es lo más interesante, es cómo tu aplicación reacciona ante las funcionalidades que vos mismo entregas. Y por eso me parece tan importante. Es cómo es la experiencia del usuario basado en o sea, en las reacciones de ellos. O sea, vos haces una página para que la persona interactúe, ¿no? Antes hacíamos páginas que se recargaban cada vez que cliqueabas algo. Ahora es todo reactivo. O sea, las páginas ya no se basan en archivos PHP, ASP o lo que quieras, que cada vez que tocabas algo se iba a una nueva página y pasaba tal cosa. Se iba a una nueva página y pasaba tal cosa. Se iba a una nueva página y pasaba tal cosa. Ahora todo es en el momento, ¿no? Entonces, Interaction to Next Paint, para mí lo que hace es darte una idea de qué tan rápida es tu página una vez que ya está cargada, que es muy distinto al delay inicial. El delay inicial normalmente está muy, muy de la mano de una vez que ya se cargó todo tu contenido, que cuando se carga el más grande, debería estar todo cargado. Entonces, para mí, el cambio es por eso. Y vuelvo a decir, para mí, el punto de esto es mejorar en lo que hablábamos antes, mejorar en tus funciones, mejorar en tus interacciones. Al fin y al cabo, una página lo que hace es experiencia para el usuario. Vos
Puedes pensar lo que quieras, pero vos básicamente haces código para que el negocio funcione, y ese código para que el negocio funcione como frontend es una experiencia para el usuario puede usar esos códigos. Entonces, si te Exacto. pones a pensar en eso, vos lo que haces es que el usuario tenga la mejor experiencia para poder lograr objetivos. ¿Tus objetivos cuáles son? Entregar y pedir datos como frontend. El backend se encarga de manipularlos, guardarlos, hacer lo que sea, ¿no? Podría ser el mismo YouTube. ¿YouTube qué hace? YouTube te entrega videos y te ofrece videos nuevos. Esa es su función en el frontend. ¿Qué hace? Bueno, después puedes cargar videos, etcétera, 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 ¿no? Pero si te vas a pensar en ese punto de vista, lo que haces vos es entregar formularios o entregar imágenes o entregar esto o entregar aquello, y lo que querés es que el usuario tenga la mejor experiencia posible. Entonces lo que tiene esto de el Interaction to Next Paint es darte a vos la métrica para saber qué tan buena es tu experiencia, qué tan bueno sos en esto, o sea, no que vos sos bueno o malo, ¿no? Si te das mal, ¿no? Pero sino qué tan bueno están hechas tus funciones, qué tan bueno está hecho tu código, qué tan bueno está hecho tu pensamiento, tu lógica, para que esto funcione rápido siempre. Entonces, si yo toco un botón para que se me expanda algo y tarda 5 minutos en expandirse, yo lo voy a tocar varias veces. Entonces va a empezar a cargar y descargarse y va a empezar a stackear cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No, y a Entonces, fundir al usuario que está acostumbrado, como habías dicho, a todo el dinamismo que ha venido desde es la época que se introdujo Gmail con el con el XML HTTP request, con el sí, XML HTTP request, exactamente. que era Entonces, la interfaz que permitía toda esta comunicación directa con el servidor sin tener que recargar de nuevo y sí, hacer sí, la Ajax, solicitud ¿no? de esa página. Sí, Exacto. sí, la locura esa de poder, tipo, abrir una cosita ahí y que se mande un mail sin hacer nada, o de que te aparezca un mail. Pero digo, entonces, un poco es eso, un poco lo que hay que pensar es, yo digo que siempre, lo dije siempre, no hay demasiado ego a veces cuando la gente escribe el código y nos pasa a todos. O sea, el otro día escribí una función y dije, wow, qué mágica, mirá lo que hice. Después dije, bueno, hice mi trabajo, ¿no? Es como que bajé de nuevo a la realidad a pesar de que me gustó mucho lo que hice y que es una mejora. Digo, siempre hay algo que mejorar y es lo importante. Pero digo, hay que dejar de pensar en mirá qué tan performante soy y empezar a pensar de cuál es la mejor opción para que esto sea lo más amigable para el usuario. No, Jorge, pero yo no hago UX, yo no me dedico a la experiencia. Si vos estás haciendo el frontend, vos te estás dedicando a la experiencia, vos le estás dando la experiencia. Entonces, vos no te dedicarás a hacer el análisis de cómo es la experiencia del usuario. Vos lo que te vas a dedicar es que la experiencia del usuario sea de la forma correcta. ¿Y cómo lo haces? Con tu código. Si vos haces un botón y el botón triggerea 200 cosas y la persona no se entera que está pasando algo porque no pusiste un simple loader, vos estás dando la mala experiencia del usuario. Si estás Exacto. triggereando 200 cosas y bloqueaste tu thread principal, vos estás empeorando la experiencia del usuario. Y la performance es algo importantísimo en la experiencia del usuario. Pero Jorge, no tiene nada que ver con la UI. Sí, porque la performance hace de que tu código esté bien hecho, y tu código, si está bien hecho, va a ser performante. Si es performante, va a reaccionar de la forma que tiene que reaccionar al instante, que es lo que estamos acostumbrados. Hoy en día estamos acostumbrados a eso. Cuando hacíamos Pixel Perfect en las páginas web y el diseñador te entregaba todo en Dreamweaver y vos tenías que agarrar eso y pegarlo y copiar y pegar y meterle PHP en el medio, era En normal, Sprite, no pasaba recuerda. nada. Sí, era Sí. normal, subías todo por FTP, FileZilla, no sé qué, probabas en producción, a veces borrabas un archivo que no tenías que borrar y estabas en problemas, pero la gente estaba acostumbrada a que si tenía que scrollear para el costado, scrolleaba, tocaba un botón y esperaba. Ahora no están acostumbrados a eso. Ahora estamos acostumbrados a que todo sea en el momento. Si una página tarda en cargar, estamos mirando a ver si está lento el módem. O sea, o estamos mirando si tenemos internet. O si estamos en 3G en vez de 4 o 5G. Entonces, un poco eso hace de que digas, bueno, no es que está lento, es que yo soy el culpable, ¿no? No es que tiene 1000 tabs abiertos, es que yo soy el culpable. Entonces, eso también se basa en la experiencia del usuario. Y todo esto se basa a que esta nueva métrica, ¿no? Lo que hace es darnos a entender si estamos haciendo bien las cosas una vez que nuestra página cargó. Porque si no, ya está, nuestra página cargó, listo. ¿Y ahora? Ah, ahora sí, porque yo metí el JS por lazy, metí esto por lazy, metí aquello por lazy, por lo tanto no bloquea la carga y el primer, bueno, la carga, ¿no? Y mostrar nuestra página, pero después agarrate, porque la página es lentísima. Tocas un botón y tarda 1000 años. Ah, porque el JS pesa
15 megas y dispara 6 funciones que hacen 25 cosas distintas cada una, que llaman a otras 25 cosas distintas, y es lo que es. Entonces, la UX, la experiencia del usuario no es tan solo a nivel visual, sino que es a nivel funcional. Y de eso nosotros nos encargamos de que sea rápido. Así que recuerden INP el próximo 12 de marzo para entender numéricamente una manera un poco más precisa de cómo echarle un vistazo al impacto del rendimiento web en la experiencia de esos usuarios que están sacando el mejor provecho de lo que nosotros estamos desplegando hacia el ciberespacio. Y Exactamente. quiero preguntarte, Jorge, ¿de qué manera los bloques diferidos que están disponibles desde la versión 17 de Angular nos permite a través de eventos desencadenantes y la sintaxis estas con @defer manipular de una manera más precisa la forma en la que no solo los contenido este que está below the fold, es decir, por debajo de lo que te aparece inicialmente en pantalla hasta que no empieces a scrollear, sino también el ejemplo que estabas mencionando de los acordeones y cualquier otro contenido que pueda ser deferido para luego, que no compita con lo que necesita ser cargado para poder garantizar que esas tres métricas estén acopladas, tanto la métrica de carga como la de la interactividad, como la estabilidad visual. Bueno, el defer básicamente lo que hace, por así decirlo, es no dibujar nada hasta que termine. O sea, es como, por así decirlo, estoy buscando alguna idea. Bueno, el Analogía. acordeón mismo, ¿no? O sea, vos dibujás el Ujú. acordeón y el defer adentro son los datos que están adentro, ¿no? El defer básicamente es como una especie de if, por así decirlo, que va a mostrar o no mostrar cosas. Pero lo que hace no es tan solo un if, porque el if lo que hace en sí en Angular es no dibujarlo de adentro. El defer lo que hace es, una vez que terminó todo, voy a ver la condición del defer y empezar a dibujarlo de adentro. Entonces, la idea del defer básicamente es hacer que tu experiencia sea mejor porque no estoy cargando cosas que no tengo que cargar, y cuando ya terminé, cuando ya liberé memoria, cuando ya hice todo, empiezo a hacer todo esto, ¿no? O sea, como decías, es el detrás de escena el defer, por así decirlo, ¿no? Es como, está todo está todo el mundo en el escenario, está todo, y en el detrás de escena están haciendo cosas para preparar en el momento que sea necesario. El defer busca un poco eso. El otro día estaba hablando con un compañero de la comunidad que me decía que quería hacer una cosa medio rara, bueno, una serie de Blas en el medio, y le digo, está raro lo que quieres hacer. ¿Sabes que en el defer puedes meter un if? Y es como un mix de lo cargas después si realmente te sirve y no tan solo lo cargas en el momento que querés como un if. Eh, entonces, un O poco incluso lo puedes que... reemplazar el defer con lo que vendría siendo. Es decir, el defer es una versión mucho más avanzada, con mucha mayor cantidad de opciones que el simple con condicional de if. Claro, Si lo sí, miras sí, sí, sí. desde cierto, es decir, desde cierto Claro, punto sí. de vista, porque te está permitiendo añadir los placeholders, la captura como tal de errores a la hora de hacer la resolución de esas dependencias que pueda tener el contenido que estás difiriendo. Y el if sencillamente lo que tiene es ese condicional ahí con esa expresión que le pones, pero eso mismo lo puedes incorporar dentro del defer. Puedes ponerlo contra un evento desencadenante que esté asociado con un valor booleano o con algo que te vaya a permitir cargar de manera condicional ese contenido diferido. Sí, básicamente el if es para, ¿tengo que mostrar algo o no? Bien, o sea, Ujú. por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tenés una lista y decís, si la lista tiene más de 10 ítems, muestro un show more. Perfecto, ahí va el if. El if tiene un length mayor a 10, show more, ¿no? Y que después haga lo que tenga que hacer. Ahora, el defer es, yo siempre voy a mostrar un show more, pero lo voy a mostrar una vez que la persona scrollea. Entonces ahí pones el defer, pones o sea, el defer, por ejemplo, decir, bueno, si la lista tiene más de 10, hace tal cosa. Entonces ahí tiene el if. O sea, es la misma lógica, con la diferencia de que una vez que Angular hizo toda la carga y mostró todo y ya desbloqueó el thread principal, que es cuando vos ya podés empezar a interactuar, etcétera, 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 va a empezar a hacer lo que está dentro del defer.
Entonces es como una sync, por así decirlo, ¿no? Es como, bueno, cuando termines Ujú. todo esto, haceme esto. Es como cuando te mandan a hacer, estás, no sé, fregando los platos y te dicen, cuando termines, saca la basura. Entonces vos ya sabés que cuando terminaste tenés que ir a sacar la basura. En cambio, es muy distinto a que estés fregando los platos y te digan, saca la basura cuando termines. Y es si hay basura. No, o sea, saca la basura cuando termines si hay. Entonces ahí tenés que ir a ver si hay basura y sacarla, ¿no? O sea, es como este procesamiento de una vez que terminás, te fijas tal cosa. La otra es hacerlo sí o sí. Entonces, el if básicamente es para eso, es para hacerlo sí o sí, y es en el momento, el if funciona en el momento de, en el on init, por así decirlo, que es cuando está dibujándolo. El defer es una vez que terminé de ejecutar todo, voy a chequear esto. Entonces, es un poco esa movida, ¿no? O sea, el defer es, lo voy a ejecutar si cumple las condiciones, pero una vez que terminé de hacer todo, ¿no? Es una vez que terminé de hacer todo lo que tenía que hacer, me meto con eso. Es casi, por así decirlo, como un nuevo, ¿cómo se le dice? Life cycle, ¿no? Ujú. Es como un ciclo de vida después de todos los ciclos de vida que existieron. Bueno, sacando el de Que, Destroy, que tiene pero su, algo su así. propio ciclo de vida en función de si estás importando, es decir, si estás poniendo en ese código el llamado a través de la plantilla de un componente que esté con su siguiente ciclo de vida que pueda ser manipulado a través de ese contenedor, de ese bloque. Claro, y encima en el template, o sea, ni siquiera tenés que, o sea, es algo que maneja Angular en el templating, o sea, ni siquiera es algo que te está volviendo loco a vos, que tenés que pensar que esto va acá, que esto va allá, ¿no? Entonces, No había manera de que uno no tuviera que echarle un vistazo a la documentación claro, para el defer poder básicamente hablar mejora tu todo eso performance. dinámico desde el punto de vista de Claro, componente, en todo el TypeScript exactamente. para generar todos los factories, eso, para crear componentes nuevos en función de... Si la hacer ese defer antes de que existiera Angular 17 era bastante engorroso y repetitivo. Es que en realidad tendrías que agarrar un lifecycle que es tipo el after view rendered Y y empezar a ok, hacer cosas ahí. Pero empezarías a hacer cosas ahí y tenés un if, que ese if ya se ejecutó porque ya corrió el template y ya se ejecutó y ese if dio falso y cada vez que el template se dibujó, porque bueno, los tiempos de vida, el change detection, etcétera, 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 capaz que lo ejecutaste 5, 6 o 10 veces y no tan solo eso, que una vez que se ejecutó todo eso, vas a correr código, ese código va a decidir si tienes que hacer algo o no, y si hiciste algo o no, vas a re-renderizar, y cuando renderizás, básicamente haces un change detection nuevo que va a ejecutar un change detection de todo tu template, que ese va a depender del componente padre y así para arriba. Entonces, la verdad que exacto. el defer es, o sea, usen defer, mejora su performance. Es que, y Punto fin. el life cycle que mencionaste de After Next Render, igual que el After Render, no existían, no estaban disponibles antes de la versión 17. Así que todo este renacimiento ha venido con Claro. una gran cantidad de elementos que ayudan a maximizar muchísimo el DX, es decir, el Developer Experience, de una manera que yo no creo que yo tenga la capacidad de poder regresar a trabajar en versiones anteriores sin que me vuele un poco la cabeza en no tener que utilizar este tipo de A elementos ver, que se hemos puede, sí, hecho en o los sea, lo últimos puedes meses. hacer, pero no vas a llegar al mismo nivel, ¿no? O sea, yo creo que no vas a Exacto. llegar al mismo nivel. O sea, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Hay forma de hacerlos? Sí. ¿Es engorroso? Sí. No nos vamos a mentir. Es como Signals, ¿no? Ahora que llegó Signals, al principio era como, bueno, no sé qué. Y ahora, o sea, los componentes No que hice puedes esta vivir sin semana los eso. hice todos con Signals. O sea, ¿para qué voy a meter React.js si no necesito React.js ahí? O sea, meto Signals y genero lo que quiero y punto. Y en el momento que tengo que usar React.js, usaré React.js. Pero hay que adaptarse. Por algo se hizo. O sea, yo la verdad que confío mucho en el equipo de Angular. Debo decir que lo sabía mucho antes de que las personas lo supieran. Pero al principio no estaba medio abnegado, para ser sincero, como el template nuevo, la syntax del nuevo template, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos Pero la grabado ahí realidad, en el episodio número 13. yo lo dije, no Todo, me gustaba. que estabas bastante ahí, Estaba como que molestísimo. esto Ahora me todavía encanta. no me acaba de encajar bien. Ahora me encanta. No tengo que meter a veces un div solamente para, o un ng content para meter un if. Exacto. Y que se vea más bonito, me gusta. A veces que digo, uy, para mostrar esto solo me gustaría solamente tener un ngIf en el componente. Pero después pienso, claro, tiene que renderizar un poco el componente, chequear el if. O sea, es como que si te pones a pensar, funcionalmente tiene más lógica.
Y me gustó, ya me acostumbré, voy a decir la verdad, me acostumbré. Desde el punto de vista de Y rendimiento, no estás trayendo todo ese código exacto, no, y del Angular no tiene common que chequear si, module. si el componente tiene un if y después hacer o no. O sea, es como que sí, o sea, a Exacto, nivel performance es espectacular. Impacta exacto. al principio, cuando venís de, no sé, 10 años de hacer lo mismo, ¿no? Así mismo. Y bueno, tengo varias preguntas acá con mezcla entre rendimiento y accesibilidad, seguridad a la hora de hacer web, pero yo creo que vamos a tener que volver a programar algo para dentro de 2 meses o 3 meses aproximadamente para ir sobre esa serie de preguntas que tenía ahí preparadas para ti con la intersección de esos otros tópicos con rendimiento web. Una ¿Te nueva, parece bien? bueno, ya tengo una nueva invitación, así que vamos a ver, de gente anótelo, a ver si es en realidad, tiene que anotar. Sí, En los comentarios ponen, Jorge tiene que volver para tal fecha, más o menos, y veremos. para No, mayo sí, aproximadamente por es ahí. que es muy largo y muy interesante, ¿no? Porque si te puedes ahondar, performance es gigante. Y ni hablar cuando hablamos de performance más seguridad. Porque a veces, o sea, lo primero es la seguridad. Después es que funcione y después vemos cómo seguimos, ¿no? En mi lista de cosas. Eh, pero sí, sí, podemos ahondar mucho ahí. Pero se va a hacer largo, ¿no? Y vamos a Exacto. saltar a temas más Y, complejos. y lo podemos conectar con Angular 18 también, que ya para el mes de mayo va a estar ahí o casi pendiente para salir. Debería, ¿no? Más o menos. Exacto. Y bueno, nada, Jorge, antes de concluir este episodio, ¿hay algo de lo que no hayamos mencionado que quieras comentar? Creo que hablamos de todo, ¿no? Hablamos un poco de todo. Nada, simplemente Historia, agradecerte de nuevo. geografía, cubrimos Sí, sí, sí. todo lo que hay que cubrir acerca del rendimiento web. Sí, sí. La verdad que sí. Y si, que si pensaron, si alguien está escuchando tu podcast y se sintió como agredido entre comillas cuando dijimos algo, es porque está haciendo algo mal y no está mal, es normal equivocarse. Entonces decís, no, pero ¿cómo van a decir eso? Bueno, es hora de chequearlo, ¿no? O sea, revisen que siempre se puede mejorar. Hace no mucho hablé de performance en Medellín JS. Hicimos un evento virtual y la gente es como que a veces se sentía tocada de cómo puede ser esto más performante que aquello, ¿no? Y es cuestión de probar, ¿no? Y de divertirse un rato. Y hubo alguien que me escribió después y me dijo, me enojé porque dijiste tal cosa, ¿no? Que el map es mejor que el JSON. Después me di cuenta que tenías razón, pero también tenés razón a la hora de decir, bueno, usa JSON a menos que tengas problemas de performance, ¿no? Es como, bueno, vemos la mejor solución. Así que no se tienen que tomar todo a rajatabla, lo que decimos, ¿no? No sé si usa esa palabra. ¿Sabes lo que es rajatabla? Sí, sí, bueno, en Cuba al Ok. menos nosotros sabemos qué cosa es. Debe ser el mismo significado tuyo por el Sí, contexto en como el que que lo estás lo que, mencionando. claro, lo que Ujú. decís tiene que ser sí o sí así. Sino de que cada cosa se adecua mucho al, a lo que uno hace, ¿no? O sea, no todas las personas pueden hacer la misma dieta y obtener los mismos resultados. No todas las personas pueden ir al gimnasio a hacer lo mismo y obtener los mismos resultados. Depende de un montón de cosas. Entonces, a lo que voy con esto es que si te sentiste tocado en algo, para bien o para mal, capaz que tenés que revisar tu dieta o tu entrenamiento o lo que sea, o tu código, o cómo estás haciendo las cosas para tratar de mejorar en lo que vos haces. Incluso nosotros siempre estamos abiertos a mejorar todo el tiempo, no hay otra manera, porque si no te quedas estagnado ahí, incrustado en un espacio de tiempo donde ya dejaste de aprender, donde dejaste de recibir feedback. Así que cualquier conversación que alguien quiera iniciar, si no le gusta el map de que está sugiriendo Jorge para hacer ese tipo de optimizaciones, en los comentarios o en Twitter, donde sea, mencionen a Jorge y pueden continuar ahí con ese hilo de conversación. Y el mapa es más rápido, les gusta, ¿no? Hay estudios de esto, Hasta no es nuevo que yo aviso, lo hasta diga. que ECMAScript Claro, cambie las reglas y los navegadores hasta cambien que, la manera de procesar eso. claro, hasta que pase algo, el Mm. mapa es más rápido. Puede gustar o no, pero sí, es más rápido. Pero eso no quiere decir que lo tienen que usar. Y a eso me refiero con todo, ¿no? O sea, el mapa es más rápido, pero no es la solución correcta siempre. Exacto. Por eso te mencioné que estábamos hablando también de geografía, topografía y esos términos. Vale, Jorge, óyeme, un placer de nuevo y nos vemos en la próxima ocasión dentro de un par de meses.
Buenísimo. Bueno, un saludo a todos y gracias nuevamente por la invitación. Chao, chao. Bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.